Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Diego y hoy volvemos a la carga con la sección... ¡Las reviews de Diego! Y bien, es que hoy vamos a hacer una review de una de las cosas más importantes que usamos en el día a día y más en especial en la bicicleta. Y se trata de... ¡Tachán! Las zapatillas, obviamente. Sin esto, pues casi que no podríamos ir a ningún lado, tanto en la vida normal como en la bicicleta. Y es que vamos a enseñar estas que llevo usando durante más de 3 años y la verdad es que es un modelo súper barato y el resultado no puede ser más asombroso. Espectacular. Y sin más dilación, ¡empezamos! Se trata de unas zapatillas de la marca Speed. Como veis, no es ninguna marca reconocida. Las compré en AliExpress y costaron la friolera de 25 euros. Sí, habéis oído bien, 25 euros. Este es un modelo de montaña, como veis, transpirable por esta parte y transpirable por la otra parte. Tiene suela completamente dura, es impermeable, lleva los dos tacos de adelante, que como todas son desmontables, y taqueado en la parte de atrás. En la parte de adelante es antideslizante y en la parte de atrás. También cierre de velcro en la parte de adelante de la zapatilla y cierre de ruleta en la parte de la lengüeta. Para sacarlo, tiras de ello hacia atrás y mueves el hilo y se movería perfectamente. Por la parte de adentro, la lengüeta, por la parte de adentro está bastante acolchado, tanto la plantilla como los alrededores es bastante confortable, te da una sensación de bastante confort y a la vez sujeta bastante bien el pie. No es un modelo muy ligero, así que si estáis buscando ligereza no es vuestra mejor opción. Pero sí que es verdad que con las calas puestas, como podéis ver, está en torno a los 350 gramos, que es un peso bastante aceptable para el precio que tienen las zapatillas. Se limpian bastante bien, ahora porque ya llevan mucha tralla y están un poco dañadas. Y ya pues las marcas que tiene pues son del uso. Pero yo antes las limpiaba a diario y se limpiaban muy bien. Frotabas un poquito y salía bastante bien. Tiene un tejido así tipo goma, tipo el Gore-Tex, que se limpia muy bien. Y las hay de varios colores. Yo cogí este. Ahora ya no es tan llamativo, ya no es tan vistoso, porque obviamente ha pasado mucho tiempo, muchos kilómetros. Pero me gusta bastante que se me vea en la bici. Y también las hay de varios colores, como rojo, negra, combinación negro, amarillo, blancas, rosas, azul, así un color especial. Hay 3 modelos de estas zapatillas, las tenemos en el modelo de montaña, que obviamente se distinguen por la suela, compatibilidad de calas para Shimano SPD. Luego está el modelo de carretera, que la suela es totalmente diferente, tiene compatibilidad con Shimano SPD, Garmin Vector, Look Delta y Look Keo. Y luego también hay otro modelo que es de suela de goma normal, como para de esta flexible, como veis, suela rígida, muy buena para la montaña, desde luego.
Y la suela, volviendo a lo de antes, la suela flexible te permite usarla para el día a día y también para pedales normales, de los de toda la vida, sin ser automáticos. También decir que si las pedís, por lo menos en mi caso personal, pedí el número que uso y da más talla de lo que es. Así que tuve que pedir un número más pequeño, porque es que me sobraba un montón. Y no tuve ningún problema. La devolución fue gratuita, me lo devolvieron sin más, no me pusieron inconveniente. Y bueno, la rapidez, pues ya sabéis, la rapidez de AliExpress. Algunas veces te tiras 3 semanas, otras mes y medio, como te llega en 10 días. Eso, AliExpress es impredecible. Y bueno, a modo de conclusión, aquí vamos a incluir un poquito la valoración personal. Obviamente, con 3 años de uso, yo creo que tengo una crítica bastante buena de las zapatillas. A mí es un modelo que la verdad me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido de una forma espectacular. No pensaba yo que una cosa tan barata iba a dar tan buenos resultados. Y es que muchas veces, yo mismo, nos empeñamos de que siendo tan barato no puede ser bueno. Y como dice el refrán, el dinero del pobre va 2 veces al mismo sitio. Y hay algunas veces que el refrán está totalmente acertado y otras que nos da en la boca, como es este caso. Para mí no tienen nada que envidiar a unas de marca superior como pueden ser las Look o las Mavic o las Spiuk. Para mí el resultado, y de hecho las volveré a comprar, no puede ser mejor. 3 años y están bastante buenas. Me he metido por todos los lados. Más de 15.000 kilómetros que he hecho. Piedras, ramas, barro, agua, y aquí siguen funcionando como el primer día. La ruleta o la boa, como se suele llamar, funciona bastante bien. Simplemente ahora mismo la tengo abierta, pulsas y mueves, y si la quieres aflojar, ¿ves? Así no se afloja. Y si la quieres aflojar, sueltas y ya así se moverían los hilos. Obviamente con el paso del tiempo el movimiento de la ruleta pues ha perdido un poco, sobre todo si no la lavamos, que empieza la suciedad y se queda un poco atrampado. Pero para quitarte y ponerte las zapatillas se mueve muy bien el hilo. La sujeción es muy buena, es muy cómoda. Para andar con ella cuando te bajas de la bicicleta, obviamente con el taqueado es un poco incómodo, pero eso pasa con todas las zapatillas. Puedes andar con ella, yo ando y todavía los tacos están bastante bien. Es que por 25 euros es una zapatilla que dices, me la compraría una y 1000 veces. Yo cuando me la compré, pues como todas, me imagino que como todas las personas, dices, 25 euros, unas zapatillas de China vienen, de AliExpress. ¿Cómo serán? Todo puede ser que me las ponga y al día siguiente se me caigan a cachos. Me ha pasado. Y nada más lejos de la realidad. La verdad es que muy sorprendido. Así que si queréis unas zapatillas con una calidad muy buena, os las recomiendo enteramente, porque por ese precio, ni siquiera, casi por el doble, vais a encontrar unas zapatillas que den tan buenos resultados como estas. Mi valoración personal ha sido un 11 o 12 sobre 10, ya encantadísimo con ellas, como ya llevo repitiendo durante todo el vídeo. Anteriormente estaba usando un modelo del Decathlon y la verdad es que se me rompieron antes y me costaron el doble, me costaron 50 euros y no llevaban la boa, simplemente eran de 3 velcros. Y tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Qué zapatillas usáis? ¿Usáis de ciclismo suela rígida? ¿Usáis con boa?
¿Marcas buenas o marcas baratas? Como yo. Dejádmelo en los comentarios, que la verdad que estoy muy interesado en saber de otras zapatillas. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, ya sabéis, darme un buen like. Ah, y muy importante, porque veo que la mayoría de gente que me veis no estáis suscritos al canal. Así no os podéis enterar de todos mis vídeos. No puede ser. Por favor, suscribiros al canal, activar la campanita y aquí estoy para todos vosotros. Y nada más, con esto terminamos el vídeo de las zapatillas y muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!